¿Por qué no se dan las condiciones para invertir? ¿Sí? Si bajas al siguiente nivel, tú tienes que tener una estructura de costos que te permita recuperar. Esa estructura de costos, que suena muy de empresa, al final del día, ¿qué es? Es básicamente, uno, ¿cuánto te cuesta a ti la mano de obra? Dos, ¿cuánto te cuesta importar la tecnología? ¿Sí? ¿Cuánto te cuesta la mano de obra y entrenar la mano de obra? Una vez haces eso, ¿cuánto te cuesta distribuir tus productos? Y después de eso, ¿cuánto te cuesta a ti? ¿Cuánto tienes que pagar y compartir con el gobierno los impuestos por eso? Y todo eso, una vez hagas todos esos costos y gastos, si te queda plata, inviertes y creces. Si no te queda plata, no lo haces. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia la estructura de costos de muchas de las industrias, en vez de bajar, ha subido. ¿Sí? Y no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque, como te digo, nosotros en teoría tenemos 50 millones de personas, que no es poquito, y tenemos una cantidad de recursos naturales que nos deberían dar una fuente estratégica de valor. ¿Por qué entonces la estructura de costos de Colombia no baja? No baja por varias razones, pero de las más importantes es que en cada uno de esos componentes tenemos una serie de regulación que está haciendo que crezca en vez de bajar la estructura de costos. Lo puedes ver en la costo de la mano de obra. Estamos diciendo nosotros que, por lo tanto, hay que bajar el costo de la mano de obra. Claro que sí. ¿Cómo se baja? Con competitividad. ¿Cómo se baja? Con oportunidades. Porque es un tema de oferta y demanda. El mercado laboral es un mercado como cualquier otro y tiene oferta y demanda. Si tú generas una capacidad mayor, bajan los costos laborales. No significa que bajen los salarios. Que ojo, esa es una falacia. Uno no tiene que bajar salarios para bajar costos laborales. Lo que hay que hacer es que el peso del costo laboral dentro del total de lo que soy capaz de vender y del costo total y del ingreso sea menor. Y típicamente lo logras cuando tú inviertes en formación y en tecnologías que te permiten producir mucho más. Y eso, curiosamente, sube los salarios, no los baja. Ahí voy a hacer una interpretación básica y usted me dice si estamos correctos o no, partiendo de que no se trata de bajar salarios. Si yo le apuesto a fortalecer el talento humano, si yo le apuesto a ese talento especializado que me puede dar mayor productividad, dentro de la carga laboral, si bien esa persona gana menos, me aporta más y de esa forma tendría un menor costo dentro de la carga. Lo que pasa es que cuando tú le apuestas a fortalecer el talento humano, estás apostándole a que lo vas a formar mejor. Eso es lo que estás diciendo. ¿Sí? Olvídate de la educación. Un tema es educación, otro tema es formación. Formación laboral es cómo preparo mejor a la gente para que sea capaz de ejecutar mejor su trabajo. ¿Por qué formarías a alguien? Típicamente lo formas es porque hay una diferencia, una brecha entre lo que sabe y lo que necesita hacer mejor. Y por eso lo formas. Típicamente, ¿cuándo llegan esas brechas? Llegan cuando tú traes una nueva tecnología y necesitas a alguien que la aplique. Cuando tú traes un nuevo nivel de desarrollo en una máquina, cuando tú utilizas inteligencia artificial, cuando tú empiezas a digitalizar, cuando tú empiezas a utilizar nuevas técnicas de producción, el trabajador tiene momentáneamente un gap entre lo que sabe y lo que necesita con esa nueva tecnología. Entonces tú lo especializas o le das mayor conocimiento a través de la formación. ¿Qué hace que pase con ese trabajador? Ese trabajador ahora está mucho mejor preparado, te ayuda a generar mucho más valor agregado porque sabe lo que está haciendo con esa máquina, pero hay menos trabajadores formados. ¿Por qué? Por definición formaste a uno, no formaste a todos. Ese trabajador formado tiene un mercado laboral y vale más. ¿Por qué se han disparado en Colombia los salarios de todos los UX experts en Colombia, o todos los arquitectos de data últimamente, o los expertos en inteligencia artificial? Porque hay pocos muy bien formados y hay muchas oportunidades para ellos. Así es que sube el salario. El salario sube es porque hay una oportunidad en el mercado para gente que hoy sabe algo y hay mucha gente que está demandando ese conocimiento. Por eso cuando tú le apuestas al desarrollo del talento humano, los salarios suben, porque el mercado hace que suban. Hay otras empresas que dicen, oiga, qué maravilla, aquí estos señores de McKinsey me entrenaron a esta persona, venga y la tomamos para que sea vicepresidente de operaciones y le pagan más, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empieza ese proceso de aumento de salarios, no por decretos, sino de aumento de salarios porque el mercado está demandando esos salarios, esos puestos de trabajo. Recuerden, ahí vamos, don Andrés, muchas gracias. Recuerden a las personas que nos están viendo en este momento a través de nuestras redes sociales que pueden dejar sus comentarios, preguntas, inquietudes para Andrés Cadena, socio senior de McKinsey & Company en Colombia, para unirse
a este debate respecto a cómo podría fortalecerse la productividad en Colombia en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y de qué forma esto podría impulsar también el crecimiento económico. Vuelvo a los tres sectores de los que usted nos hablaba. Nos hablábamos de la agroindustria, los servicios digitales y también los centros de datos. En el informe que ustedes publican se habla acerca de que estos tres sectores únicamente podrían aportar entre 35.000 y 65.000 millones de dólares adicionales en los próximos años, de aquí al 2040. Pero yéndonos a los resultados más allá del dinero, ¿dónde se deberían ver esos primeros casos de éxito? ¿En el empleo de mayor valor, en las exportaciones, en llegada de más inversión? ¿Cómo catalogarían esto para que los colombianos puedan ver ese cambio de tendencia si se aplica esta propuesta que ustedes hacen? Mira, esos números de dónde salen y cómo podemos empezar a capturarlos. El ejercicio es relativamente simple. Lo que hicimos nosotros es identificar cuáles son los sectores que están creciendo, qué tasa de crecimiento tienen, qué demanda se está dando y qué oferta existe hoy en día en América Latina y cuánto de esa demanda adicional podría cubrirse con la oferta de América Latina. Y ahí vemos que hay unos sectores en donde capturar parte de esa demanda, ese crecimiento del sector es muy difícil, otros en que es más fácil para nosotros. ¿Qué lo hace más fácil o más difícil? Que tengas el conocimiento y que tengas, digamos que las condiciones de contexto, que la inversión pueda llegar acá. Todo ese crecimiento viene porque llega o no llega inversión. Entonces, ¿qué hace que llegue la inversión? Que tenga la gente, que tenga el conocimiento de la gente, que tenga la aptitud, que tenga la confianza, que no me asuste con venir acá. Entonces, hay unos sectores en los cuales hacerlo es muy difícil porque la brecha que tienes es demasiado grande. Hay otros en los cuales se sabe que va a crecer. Hay movilización de inversiones, hay movilización de comercio y tú lo puedes capturar. Cuando hacemos ese análisis, vemos que hay sectores que para América Latina son más sencillos. Obviamente, todos los relacionados con el tema de minería y el tema de energía es fundamental, pero el otro fundamental para América Latina es el tema de alimentación y todo lo que tiene que ver con agroindustria, porque tenemos la tierra, tenemos la gente, tenemos el agua, tenemos las condiciones para que si llega la inversión adecuada, esos sectores rápidamente generen esa productividad y esos salarios que queremos. Por eso ese sector es un sector que no va a desaparecer, que ha sido dificilísimo, es la gran promesa, claro, es la gran promesa, no lo ha sido, pero no porque no sepamos qué hay que hacer, es porque no nos organizamos para hacerlo. Y el crecimiento es muy grande, ¿sí? De los tres, contestando la pregunta para no evadirla, de los tres, yo creo que el más rápido es servicio. ¿Por qué? Porque primero ya lo sabemos hacer, ya lo hicimos. Segundo, porque hay unas condiciones que ya existen en Colombia que se pueden ir mejorando y que tú puedes ir saltando a distintos niveles dentro de los servicios rápidamente y donde el conocimiento que tienes que adquirir, la brecha de conocimiento es más baja y las inversiones son más bajas y tienen menos barreras de entrada. Vengan a Colombia. El segundo es un sector de agroindustria, en donde nosotros también lo sabemos hacer, pero necesitamos que haya unas políticas que van más allá del emprendimiento. Entonces, servicios solamente con tener mucha gente que lo quiera hacer, que entienda qué tiene que hacer, que se conecte bien y que logre financiación, que es otro tema importante, aunque es menos la financiación, logra avanzar en servicios. En agroindustria es más difícil, porque necesitas además de política pública. Y cuando necesitas política pública es mucho más complejo. Y el tercero de ellos, en su nivel de que es más fácil o más difícil, es el de centros de datos. No porque no se pueda, pero en centros de datos tú necesitas tener el costo de energía y la disponibilidad de energía. Estamos teniendo una discusión compleja de disponibilidad de energía en un país que no tiene sentido que la tengamos. Somos un productor neto de energía, podríamos serlo, y necesitas tener también unas condiciones adicionales de conocimiento, pero más importante que eso, el centro de datos típicamente está asociado con cadenas de valor internacionales a las cuales tienes que insertarte. Entonces Colombia tiene que participar en esa cadena de valor y eso requiere un poco más de esfuerzo para ponerse en el radar y ser parte de esas cadenas de valor que hoy en día están dominadas por grandes empresas.